Hola Dani, buenas noches. Luisa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, qué rico encontrarnos de nuevo por acá, en este espacio que esperamos que sea cada vez más cotidiano. Vamos a esperar un poco si llegan algunas personas y si no, pues damos comienzo a este espacio, ¿te parece? Sí, claro, claro, completamente de acuerdo. Igualmente también te cuento que estoy muy contento y agradecido de poder seguir compartiendo estos espacios con vos que son tan enriquecedores, que llenan tanto. Para mí es muy rico estar acá con vos. Sí, me uno. Sí, empezar como este espacio de construir de diferentes maneras, de compartir formas de hacer y de pensar. Siempre es algo grato encontrar colegas con los que se pueda conversar sobre lo que estamos pensando. Siempre es algo bonito para el ejercicio. Y bueno, con vos voy conectando chévere en eso y bueno, qué rico. Me gusta mucho cuando decís, esperemos que se vuelva más cotidiano. Sería un asunto bonito poder compartir con vos y ojalá pues con muchas personas sobre, sobre todo la experiencia clínica, sobre el acompañamiento, sobre ser humano especialmente. Ujú. Pues creo que se va dando, Dani. Creo que en este propósito que vamos teniendo, pues como al encontrarnos, van apareciendo también como las personas que conectan con estas ideas, que quieren también hablar con otros sobre su ejercicio y sobre esto que nosotros hemos llamado inicialmente una apuesta del hacer al ser, eh, que cada vez pues se va como también materializando en pequeñas cosas, tampoco tienen que ser eh, los grandes andamiajes para ir generando el encuentro, la transformación, la palabra que construye y bueno. Y hay algo muy lindo, Luz, ahí es que lo estamos construyendo desde nuestras formas, a nuestro ritmo y a nuestros tiempos. Y hemos ido también entendiendo nuestras lógicas, hemos ido aceptando que hay cosas que en el momento no es el momento para que estén presentes, eh, y que estamos, pues yo me atrevo a hablar por los dos, creo que estamos tranquilos con eso, con el cómo han ido emergiendo las cosas, aunque fenomenológicamente hablando se me invita siempre a hablar desde la responsabilidad del yo. Ha de ser que mi presencia también te invita a hablar del nosotros. Eh, Muy mío esa necesidad también cuando estoy en construcción, entonces pues gracias. Mm, sí, yo creo que a la final pues te escucho y como muy gestáltico también. Eh, el tema de, creo que así lo aprendimos, Dani, pues a la final así nos conocimos también, aprendiendo a hacer, digamos que yo te reconozco en este espacio como en diferentes roles en mi vida y en este momento pues pienso en el profe que también eh, me enseña esa forma de estar y de pronto desacartonar un poco las ideas para poder permitir que vayan fluyendo y bueno, creo que eso es lo que finalmente va apareciendo también en este encuentro que justamente hoy aparece como el resultado de una idea inicial de hacer un encuentro dirigido a psicólogos y profesionales de las ciencias sociales en el que pudiéramos hablar de la escucha.
finalmente este grupo no se conforma como nosotros esperábamos inicialmente, pero pues quisimos entonces compartir algunos de los temas que habíamos pensado para ese espacio y que seguramente se dará más adelante, y eso es lo que hace que entonces hoy estemos acá para hablar eh, de la escucha, de este tema que hemos denominado del oír al escuchar. Que tiene que ver todo con del hacer al ser, que es la apuesta del ser a la que le estamos apostando. Eh, Nosotros desde nuestro ejercicio profesional hemos elegido un ser desde una posición de escucha, eh, pero que cuando se habla de la escucha no solamente se habla del el sentido sensorial del oído, sino que hay un asunto allí más profundo. Es importante que las ideas que aquí hoy vamos a plasmar, porque creo que son ideas que vamos a plasmar juntos, eh, las, las acompañamos dos psicólogos, eh, pero es para todo el mundo. Es decir, esto no está estrictamente dirigido solo a psicólogos, sino como tú dices, Luz, a todas las personas que desde las ciencias humanas han elegido su forma de acompañar al ser humano, que hoy en día en nuestra cotidianidad nos movemos bajo unas lógicas bastante, digamos, especiales y particulares y que tienen unas implicaciones en el cómo entiendo y acompaño al ser humano. Yo creo, Dani, que es muy importante hacer precisión sobre eso, pues cuando nosotros decidimos hablar sobre la escucha, estamos pensando en un montón de personas que acompañan a otros en sus diferentes roles. Estamos pensando en un profesor que todo el tiempo está con sus estudiantes, estamos pensando en un consejero que está también tratando de, con sus formas y sus recursos, acompañar a otros, un médico que en sus posibilidades también se encuentra con el pedido de sus pacientes, y bueno, podríamos irnos haciendo un recorrido muy amplio sobre a quién puede llegarle esto, eh, y creo que más allá de eso es empezar a precisar de qué hablamos nosotros cuando de alguna forma diferenciamos oír de escuchar. ¿Cómo podrías tú, Dani, precisarnos esos términos? ¿Qué significa oír y qué significa escuchar en los encuentros humanos? Eh, yo no sé si vamos a precisarlo, Luisa, pero digamos que digamos que desde lo que uno puede y alcanza de pronto a acercarse al conocimiento, el oír está acercado al estar recibiendo un estímulo auditivo, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando contigo y simultáneamente escucho ruidos de fondo como la pólvora, la música, mi perro ladrando, ¿sí? Y el escuchar entonces es directamente con hacia donde yo focalizo la atención de la escucha en el estímulo al que quiero atender. Entonces, digamos que de manera muy descriptiva, una de las precisiones es esa. Del oír al escuchar implica empezar a ser consciente del estímulo que yo elijo atender, del estímulo inicialmente, del estímulo que yo inicio, que yo elijo atender. ¿Sí? No sé si vos tengas alguna otra idea, quieras agregar Cuando, o complementar. más que una idea, lo que yo quisiera decir es que es un ejercicio que inicialmente aparece como muy fácil, ¿cierto? Ah, pues yo me concentro, ¿cierto? Me concentro en el estímulo sobre el cual necesito atender, y pues ya.
puedo omitir los otros. Sin embargo, pues cuando estamos hablando de encuentros humanos, ese pasar como de simplemente esa percepción o ese ejercicio, sí, perceptual, y llevarlo como un poco más a la profundidad, sí lleva una serie como de habilidades, una serie de ejercicios que en lo cotidiano vamos haciendo también para hacer lo que yo diría como entrenar la escucha, porque sí es algo que se puede hacer, ¿cierto? Yo creo que aprender a escuchar es un ejercicio necesario y un ejercicio que puede llegarse a hacer para poder encontrarnos mejor con las otras personas, porque no podemos, por muy que estemos en un consultorio o con los ojos cerrados o en un lugar muy tranquilo, siempre va a estar eso externo o interno que interrumpe el encuentro con el otro. Y yo creo que entonces escuchar, Dani, también va como más allá de ciertos artificios que nos podamos inventar como para decir que estamos en conexión o en atención plena hacia el otro. Es más bien como una disposición. Yo creo que escuchar es como una disposición para recibir, incluso más allá del mismo estímulo auditivo, lo que el otro quiere transmitirnos. Y ahí, digamos que se empieza a complejizar el asunto de la escucha, y es que cuando yo estoy en acompañamiento de un otro y estoy escuchando, estoy oyendo su relato, la primera pregunta que hay que hacer es ¿qué estoy escuchando? Porque en la medida en que yo voy recibiendo el estímulo auditivo, ¿sí? Voy haciendo toda una cantidad de procesos a través de la relación que pueden ir influyendo aquello que, entre comillas, estoy escuchando o mejor oyendo. Entonces, tranquilamente puede pasar y pasa que se está hablando con alguien y esa otra persona posteriormente no puede hacer una devolución o retroalimentación porque sus estímulos atendidos no eran los que estaba recibiendo auditivamente y estaba escuchando eso que llamamos comúnmente como esa voz en mi cabeza de lo que simultáneamente yo voy hablando conmigo a partir de lo que el otro voy diciendo. Y en ese ejercicio supracognitivo, ¿cierto? Entonces también va pasando algo en la relación con el otro y con lo que estoy oyendo y escuchando. Entonces, es un asunto de atención, y cuando tú hablas de disposición de estar frente al otro, es cómo yo tengo la disponibilidad de abrir y de conectar con lo que el otro me está allí refiriendo. Y empieza a aparecer, por ejemplo, la posibilidad de yo preguntar todo el tiempo si aquello que estoy escuchando es lo que el otro está queriendo decir o es lo que yo estoy interpretando a partir de mi experiencia que se acerca a partir de lo que el otro en ocasiones ha referido. Y eso son dos cosas bien distintas y que opera a todas las personas que hemos elegido el acompañamiento a las personas. Dani, si lo fuéramos a mostrar como en lo cotidiano, ¿cómo lo vives tú en tu encuentro con tus consultantes, como esa filigrana del oír al escuchar? Bueno, pasa que a veces hay pacientes que mueven mucho el relato de su historia de vida y tienen un discurso muy elaborado además, y ese hablar y hablar y hablar va implicando para mí, por ejemplo, una necesidad de ir atendiendo aquello que al paciente le puede interesar movilizar o no. Entonces es también empezar a saber elegir, porque de todo lo que el paciente me va a decir o me va diciendo,
no todo es relevante dentro del proceso. Así suene feo, pero no todo es relevante. Y es aprender a entonces escuchar a partir de esa experiencia aquello que el paciente entre palabras, casi que entre letras, está diciendo, ¿sí? Y que puede generar movilizaciones, que es lo que requiere o no requiere. Y a veces también aprender a identificar cuando no se pueden hacer ciertas movilizaciones porque no son los momentos pertinentes. Eh, a mí me cuesta un poco, como en el caso tuyo, cuando me contrasto contigo, de ser muy específico y puntual, sobre todo cuando hablo de los pacientes. Pero digamos que del oír al escuchar, pues usualmente hay pacientes a veces que llegan simplemente hablando de cosas, lo voy a llamar muy cotidiano, lo del trabajo, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, ¿cierto? Entonces yo allí tengo una presencia y una disposición de escucha disminuida y empiezo a atender otros asuntos, ¿sí? Y cuando el paciente a veces llega, por ejemplo, con asuntos muy puntuales, que empiezan diciendo como que hoy quiero trabajar esto, yo ahí de una mi disposición y mi alerta aumenta y aumento mi capacidad de recibir ese estímulo, porque el paciente ya llegó como, digamos, con una demanda. Aquí no estoy diciendo que hayan cosas menos importantes que otras, aunque sí es así, la verdad es que sí, hay cosas que pasan a un segundo plano, hacen parte de un fondo, y que no lo tomo, porque precisamente entró a discernir, digamos, el cómo dice, la forma en la que lo dice, y otros asuntos del orden del que acompaña del paciente aquello que está diciendo, para yo entrar a determinar si es o no pertinente o relevante tomarlo y elaborarlo. Yo no sé, yo creo que yo no estoy respondiendo a tu pregunta y me estoy saliendo, pero es lo que ahorita alcanzo a ir diciéndote. Por ejemplo, yo voy a tomar la experiencia inmediata, Luza, y es, yo aquí me doy cuenta que tengo algo que me está movilizando de una forma de un impacto, y me está costando escucharme en la entrevista, ¿sí? Y es una entrevista contigo y entiendo qué es lo que se me está moviendo, y me cuesta a partir de ahí que mi atención esté completamente dirigida solamente a este momento. Y eso no Ajá, significa que no te esté atendiendo y no esté atendiendo la entrevista, no, el encuentro. Significa que estoy oyendo y escuchando y estoy teniendo que elegir a qué prestar o no atención. Y en algún ajá, momento aquello que estoy dejando como allí, como postergando, que estoy dejando de escuchar, ¿sí? Voy a tener que atenderlo porque va a cobrar tanta fuerza y tanta intensidad en mí que voy a dejar de lado esto. A mí me gusta mucho el ejemplo que pone Fritz Perls en uno de sus libros, que es el de Sueños, cuando está hablando del proceso de figura a fondo, y él dice, una persona que tiene muchas ganas de orinar no aprende. Y seguramente, y no es porque no quiera aprender, sino porque necesita escuchar otro estímulo que está llamando toda y está cobrando toda su atención, y todo lo demás pasa a ser como un fondo ahí disperso. ujú. Sí contestas, Dani. Solo que mi forma de buscar eh, ser práctica de alguna forma hace que, 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 ¿cómo se dirá? Que perturbe de alguna manera a algunas personas con ese tipo de preguntas. Y sí creo que lo contestas. Y cuando te escucho, Dani, yo quisiera compartir que para mí es un poco diferente en el contexto de la clínica, porque yo siempre lo he dicho, digamos, como en mi experiencia como profe, lo he compartido con mis estudiantes. Hable de lo que hable el paciente, de alguna manera va a estar hablando de lo mismo, ¿cierto? A veces parecen un montón de cosas aisladas las que traen las personas a una sesión,
y finalmente ese que llegó a quejarse o llegó hablando del vínculo con el otro o llegó hablando del cansancio o llegó hablando de algo que no comprende. Bueno, hay un hilo conductor que a veces la escucha atenta permite identificar, otras veces pues no es tan claro y tampoco es que haya que perderse entonces de escuchar con la intención de escuchar, ¿cierto? Valga pues como el asunto allí, porque probablemente yo también puedo estar tan pendiente de escuchar que a la final se terminó la sesión y no escuché absolutamente nada, porque tampoco me permití Ajá. estar allí en presencia para el otro. Mucho lo que pasa también cuando estamos más atentos a la teoría o a que case algún diagnóstico, por ejemplo, que al encuentro auténtico que se da también con la persona con la que estamos conversando. Eh, a mí me gustaría, Dani, dime, señor. No, que cuando te escucho, yo comparto lo que estás diciendo y precisamente parte del oír al escuchar tiene que ver con aquello que las palabras no alcanzan a decir y que tiene que ver con aquello que está moviendo a la persona para hablar, por ejemplo, un día del clima, que ese día le dio por hablar del clima y otro día le dio por hablar de otra cosa. Y entonces allí es donde el terapeuta debe preguntarse, y esto cómo configura el presente del paciente? Que sería el poder entrar a pasar del oír al escuchar, que no son solo palabras vacías, que las palabras del paciente son carentes de un sentido y de una intención. Y el escuchar es poder abrirse a la posibilidad de recibir la intención de esas palabras que aparentemente no tienen un sentido en el momento en que se inician. Entonces, sí, claro, lo que pasa es que vos lo decís de una forma más práctica que yo. Y ahí estamos. Dani, bueno, cuando estábamos pensando en este encuentro, yo te escuché hablar de la escucha fenomenológica. Mm, y me gustaría que nos compartieras de qué se trata eso de la escucha fenomenológica. Claro. Eso es una tela larga, pero bueno, a nombrarla. Digamos que es para mí de las cosas más, con más impacto, digamos que de lo que más impacto ha tenido en mi proceso personal, en la clínica personal, ha sido la escucha fenomenológica. Digamos que yo la nombré como escucha fenomenológica lusa, pero más que una escucha, es una actitud fenomenológica. Ok. Eh, Cuando yo proponía esto, lo proponía pensando en que eh, nosotros no escuchamos a nosotros se nos olvidó estar abiertos y disponibles al fenómeno. Y estamos todo el tiempo haciendo un proceso mental que voy a llamar interpretación, que es a través del cual yo estoy modificando ese fenómeno a algo que se asegure, que se acerque a algo seguro y conocido. Esa es la interpretación. Hago un ejemplo acá. Cuando usted psicólogo y usted profesional llega y le dice al paciente, usted tiene esto, allí usted está haciendo uso de la interpretación a partir de algo que usted asumió como el fenómeno y que usted dejó de leer el fenómeno en el momento en que le dio nombre. ¿Sí? Hasta acá me doy a entender. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de una actitud fenomenológica, estoy hablando de soltar la interpretación como mecanismo, como mecanismo de contacto con la experiencia, porque la interpretación lo que hace es sustituir la realidad. Esto es un asunto complejo porque es un cambio de paradigma del pensamiento y es pasar de considerar que las cosas tienen una causa y un efecto y pasar a creer que todo está siendo creado de manera inmediata a través del observador y de quien está siendo observado.
Y eso es un asunto muy complejo y que a los psicólogos nos podría ser muy útil cuando nos encontramos con las personas y no con los trastornos, porque es lo que pasa en la clínica, Luisa, que a nosotros nos remiten pacientes y lo primero que nos dicen es un depresivo, ve, ahí te mandé un depresivo, ve, ahí te mandé un psicótico, ve, ahí te mandé un ansioso, ¿cierto? Ahí de entrada vos ya le estás sustituyendo la individualidad, la especificidad a esa persona y lo estás encasillando en una lista de nombres. Y cuando sucede eso, de entrada, vos ya estás recibiendo un sesgo hacia dónde dirigir tu intervención. Entonces, fíjate que es un asunto muy complejo porque es una cadena de sesgos interpretativos a través del cual le estamos quitando o nos estamos quitando la posibilidad de encontrarnos con una especificidad. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Invito también a las personas que nos están viendo a que puedan ir comentando, eh, comentando y preguntando pues también. La idea es que esto pueda ser una interacción de todos. Ahora, la primera pregunta que hay que responder, Luza, es ¿qué es un fenómeno? Para poder saber qué es una escucha fenomenológica, hay que preguntarnos qué es un fenómeno y yo voy a leer de manera directa lo que nos dice Edmund Husserl, que es el que introduce la fenomenología en la filosofía, ¿cierto? Y es que el fenómeno, esperen un momentico, es lo que sale a la luz, lo que sale a la luz. Eso es lo que Edmund Husserl dice del fenómeno, lo que sale a la luz. Por lo tanto, de entrada sabemos que hay algo en la oscuridad. Por lo tanto, eso nos permite saber que no todo lo vamos a poder saber y no todo va a poder pasar por nuestra conciencia. Y que aquello que sale a la luz, es decir, aquello que tú estás escuchando, aquello que tú estás entendiendo, aquello que tú estás percibiendo, está determinado por tu sistema sensorial. Así que tú no vas a escucharlo todo, aunque lo oigas todo, no lo vas a escuchar todo y va a ser imposible conocer el fenómeno en su experiencia plena porque ese fenómeno de manera directa está siendo construido y afectado por ti. Y ese fenómeno es el paciente. Ese paciente está siendo en tiempo real, está siendo afectado y está siendo intervenido por ti, aunque tú no estés hablando. Pero el solo hecho de que tú estés allí escuchando y observando y en ocasiones también haciendo poker face, pues que es esa cara del psicólogo o sorprendiéndote por lo que te dice el paciente, eso está afectando el fenómeno. Dani, eso me lleva también como a un asunto que yo considero muy importante, pues como que resaltemos acá, y es que no escuchamos solamente con los oídos, ¿cierto? Estamos escuchando en totalidad, estamos escuchando a partir de, de una expresión verbal y no verbal del paciente, a partir de también nuestras propias sensaciones con lo que ocurre en el encuentro con el paciente. Digamos que hay como una visión mucho más, más global de lo que se escucha, y eso hace que sea más complejo también el hecho de encontrarse con el otro. Sí. ¿Qué te pasó? No sé si tengas de pronto acceso al chat, no, sino que me quedé leyendo el chat, que hay una pregunta, no sé si lo tienes ahí a la mano, eh, o para ir mirando si juntos resolvemos las preguntas, y si me das autoridad, entonces leo la que hay allí. Cami, qué No bueno la estoy leerte. viendo, Gracias, no la hermano, por estoy viendo. escucharme. Bueno, déjame, entonces yo la leo. Camilo Cárdenas nos está preguntando, ¿cómo hacer para no encasillar al paciente en un diagnóstico cuando el paciente ya viene con dicha etiqueta? Yo lo que hago, por ejemplo, cuando voy a recibir pacientes, Cami, es que le pido al profesional
que no me indique el motivo por el cual me lo está derivando. Yo lo primero yo lo digo directamente, inclusive cuando en el lugar donde trabajo, cuando un profesional me va a decir, Dani, necesito que me atiendas a este paciente, y me va a empezar a relatar el motivo por el cual considera que debe recibir una atención prioritaria, yo le digo, no me cuentes el motivo. ¿Sí? Porque el solo hecho, y eso no es grosero, pues digamos que eso no es una grosería, sino que es un asunto de que el solo hecho de yo dar lugar a que la persona me cuente el motivo por el cual lo está derivando o yo lo voy a recibir, va a implicar para mí una reducción de la posibilidad de abrir que el fenómeno aparezca en su totalidad. ¿Sí? Por un lado eso, por otro lado, el cómo hacer para no encasillar tiene que ver directamente con tu proceso profesional, y es también dar lugar a que el paciente se reconozca diferente al diagnóstico. Yo no sé, Luz, si a ti te ha pasado, pero a mí me han llegado pacientes y me muestran sus hojas con diagnósticos. Veas que yo tengo estos diagnósticos por psiquiatría y esto soy yo. Y entonces yo lo que le digo al paciente es, listo, gracias por mostrarme esas lindas hojas, pero entonces vení, encontrémonos y mostrame quién sos vos. Y lo que yo hago usualmente es preguntarle al paciente y qué significa para vos eso que hay allí. ¿Y cómo entendés vos eso que hay allí con X o Y nombre? Yo lo que busco a través de este ejercicio es acercarme al cómo la persona vive eso que llama depresión, eso que llama, bueno, el nombre que tenga, pues estoy con la depresión y seguramente tiene que ver con cómo me estoy moviendo en mi vida actual, eh, pero tiene que ver es con yo poder quitarle al paciente, porque los mismos pacientes vienen ya encasillados y llaman y buscan diciendo es que yo soy bipolar, es que yo soy ta, 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 y entrar simplemente a contextualizar aquello que él llama bipolar y preguntarle, vení, y yo no sé qué es eso, contame vos qué es eso. Referirme vos, eso cómo se experimenta, eso cómo se siente, eso dónde se siente, porque pasa, chicos, que por ejemplo el mismo diagnóstico se siente de diferentes formas en cada una de las personas que lo experimenta. Y eso tiene que ver con con qué se va llenando el fondo de la persona. Cuando yo hablo de fondo, yo aquí empiezo a hacer una diferencia muy grande en lo que es la conciencia y lo inconsciente. Para mí no existe el inconsciente, sino que para mí existe aquello que es el fondo, que es lo que sostiene la experiencia del ser humano. Y cada uno de nosotros va llenando ese fondo de formas diferentes. Y eso va a implicar, por ejemplo, lo que tú decías ahorita, Luza, y es que yo no escucho solamente palabras, yo escucho la entonación de las palabras, yo escucho el color de las palabras, yo escucho que la persona cuando dice X o Y cosa se emociona de unas formas diferentes a cuando dice W y Y formas, y que a veces las personas, por ejemplo, no se reconocen intensos hablando del papá y se reconocen intensos hablando de la mamá, y lo que manifiestan desde el vínculo y desde el fenómeno es otra cosa. Y eso también lo escucha el terapeuta. Y el terapeuta también va escuchando lo que le va pasando con el paciente. Yo no sé si a vos te pase, yo estoy con un asunto todo pendejo de los mitos últimamente, pero ese asunto de que el terapeuta no siente y que el terapeuta es una roca ahí frente al otro. Yo no, yo no, yo siento un montón y yo le cuento al paciente. Y yo, ¿por qué? Porque me doy la tarea de estar atento, escuchándome en la relación con el otro. Eso. Bueno, Dani, yo quisiera contar un poco cómo me ocurre a mí, digamos, este tema de la pregunta que nos hace Camilo, de cómo no encasillar al paciente. Digamos que mi experiencia viene siendo un poco distinta porque yo en mi proceso de formación estoy entrenada para hacer los diagnósticos inicialmente, ¿cierto? Entonces, yo estoy entrenada justamente para leer la sintomatología, para mirar si el paciente
es posible leerlo desde esta psicopatología o desde esta otra y entrar, digamos, en este otro escenario de no escuchar síntomas o de no escuchar para diagnosticar, sino escuchar para saber del otro, implica para mí un ejercicio un poco diferente, incluso más cuando, o lo logro cuando puedo pensar para qué saber sobre, sobre ese diagnóstico, ¿cierto? De qué manera puedo colocar eso también al servicio de lo que estoy escuchando y no tanto como algo que me impida saber de la particularidad del consultante, ¿cierto? Entonces, digamos que en relación a la pregunta que nos realiza Camilo, ¿cómo lo hago yo? Lo hago colocando entre paréntesis, digamos, ese diagnóstico que me trae el consultante, contándole a él que para mí lo importante no es esa casilla en la que lo han puesto, sabiendo yo también que esa casilla es simplemente un recurso que se utiliza para yo poder hablar con otros profesionales acerca de lo que se está hipotetizando con el paciente y eh, no dejándome llevar como por ese cuadrito en el que el paciente es insertado, digamos, por algunos profesionales al recibir un diagnóstico, sino que simplemente eh, me permite escucharlo, me permito más bien escucharlo eh, dejando eso de lado. Y lo dejo de lado eh, trayéndolo otra vez también al servicio cuando el paciente vuelve se identifica tanto, digamos, como, con esa forma de ser y de estar y de moverse en el mundo, que al saber de ello yo también puedo llamarle la atención, ¿cierto? Como, bueno, ¿eso eres tú o es porque estás actuando también eso que te han dicho que eres? Eh, yo creo que más allá, Camilo, de no encasillar al paciente, es como o de no saber del diagnóstico, o de no preocuparse por él, o de negar incluso que existe, que es como el ejercicio que intentan hacer algunos profesionales también, cosa que no me parece tampoco oportuna porque nos resta también un montón de posibilidades, es como el tema de estar abierto a lo que llegue al espacio. Más allá de cualquier teoría, o sea, yo creo que no es solamente un tema del diagnóstico, es cualquier cosa que a mí me pueda interrumpir la posibilidad de que el otro hable de lo que necesita hablar. Cuando iniciamos nuestro proceso de ser terapeutas, a todos creo que nos ha pasado, pues como que tratamos de decir, ay, bueno, esto es una neurosis, esto es una psicosis, esto es una depresión, esto es una... a todos nos ha pasado tratando como de saber qué hacer con el paciente y cada vez que vamos haciendo también como el desarrollo de esa capacidad de escuchar sin prevención, de escuchar ahí simplemente en disposición para el otro, en la confianza de que en ese encuentro algo puede ocurrir también para la intervención, va posibilitando otras cosas y se van olvidando como esas teorizaciones iniciales que también dan confianza para empezar el ejercicio profesional. Yo quiero abrir como un debate contigo, Luza, con varias cositas que dices. Dale, El para eso ejercicio, digamos estamos. que el ejercicio intelectual que tú realizas desde la fenomenología se llama EPOG, que es poner entre paréntesis algo, poner entre paréntesis, el EPOG está, digamos que relacionado directamente con poner entre paréntesis lo que es mío para no ponerlo en la relación. Pero eso lo dice Husserl, ¿cierto? Pero Martin Heidegger después nos va a decir, venga, eso no es posible, eso es una mentira dentro de la fenomenología, porque es que la fenomenología capta el total
de la situación. Aquí entra algo nuevo, y es que Husserl tenía todavía ese pensamiento de Buber, del yo-tú, pero Martin Heidegger nos va a decir, no, eso no es posible porque es que la situación, es decir, el campo está siendo construido todo el tiempo por los que lo involucran, y el hecho de vos creer intelectualmente que puedes poner en paréntesis ese diagnóstico en este caso, está generando una implicación directa en la relación que se está construyendo. Entonces, eso es un ejercicio interesante, y a mí me ha servido, por ejemplo, preguntar, y esto es fundamental en la escucha fenomenológica, la intención del acto. Todo acto tiene una intención en la relación o en la situación inmediata. Entonces, cuando un paciente llega y pregunta o dice, doctora, yo soy el depresivo que le mandaron, ese ejercicio de presentarse a través de esa manera y a través de esas palabras tiene una intención en la relación contigo. Entonces, más allá de yo entrar a poner en paréntesis ese diagnóstico del psiquiatra, a poner en paréntesis lo que yo concibo como depresión, yo entro a exponer directamente la intención que cuenta en la relación de esa situación, y le pregunto, bueno, hola, entonces te llamo depresión, porque lo he hecho así. ¿Quieres que te llame depresión? Ese es tu nombre. No, 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 yo me llamo Daniel. Ah, bueno, y Daniel es depresión. No, yo no soy depresión. Ah, pero así me estás presentando. Y entonces allí empieza a cobrar sentido la intención con la que se presenta. ¿Me siguen en esto? Es que me siguen como si todos me pudieran responder. Todos te vamos a decir, Una sí, profe. multitarea pedagógica. Eh, y el asunto allí es empezar también a escuchar la intención del acto, tanto del acto tuyo de poner en paréntesis aquello que estamos llamando diagnóstico, como la intención del otro, porque es que allí también cobra intención el tercero que dio tu número para que te contactaran. Allí también está presente la intención de ese otro, también está presente la intención del que habla y del cómo habla. A mí me encanta esta pregunta, y los pacientes quedan casi que knockout cuando yo los recibo por primera vez y les pregunto, cuéntame cómo está siendo la experiencia conmigo desde que me estás chateando. Pues yo no recibo llamadas, sino que todo es primero por WhatsApp. Entonces siempre me chatean, y cuando nos vemos por primera vez yo siempre les pregunto, pues casi siempre les pregunto, contame cómo viene siendo tu experiencia cuando hablas conmigo por chat. Porque empiezo aquí a decirle al otro, nuestra relación ya empezó. Nuestra relación empezó inclusive sin antes vernos. ¿Sí? Y allí estoy también diciéndole al otro, abrámonos a la experiencia que iniciamos hace un rato y que no tiene que ver con diagnóstico ni con tratamiento. Porque, y aquí viene el segundo punto con el que quería debatir contigo, y es que yo entiendo la lógica pedagógica con la que nos movemos en la actualidad, donde estamos movidos por un modelo médico, y el modelo médico sí o sí requiere de un diagnóstico para poder conocer el tratamiento. Pero hemos también entrado en una ausencia de confiar en la situación cuando desconozco el qué hacer cuando el otro me presenta un conflicto. Y estamos tan metidos en ese modelo médico, creemos que somos los que tenemos que hacer algo con ese conflicto, y se nos olvidó que el conflicto lo debe resolver el otro y no yo. Y el diagnóstico precisamente entra a ser parte de ese modelo médico para decirte, venga, es que si usted ya sabe lo que tiene, ya sabe qué hacer. Entonces, de entrada, cuando yo, por ejemplo, hago el ejercicio, o cuando hacen el ejercicio conmigo de que me dicen que hay un diagnóstico, ya me están también orientando el hacia dónde tratarlo. ¿Se sigue? Porque no se puede hablar de diagnóstico sin tratamiento, porque no existe lo uno sin lo otro. Porque es que el diagnóstico se creó para poder saber hacia dónde tratar. Si a vos te dicen depresión lusa, vos ya sabes de entrada cuáles son los síntomas que prevalecen en esa persona, pues digamos que en el modelo médico. Si a vos Sí. te dicen psicosis, vos ya de entrada sabes que hay una afectación, por ejemplo, en lo que llamamos
principio de realidad y que eso es lo que hay que tratar, porque ese es el conflicto. El asunto es que precisamente ese discurso entra a suplir una desconfianza y una carencia de apoyo del terapeuta de confiar en lo que la situación está generando. Y eso es lo que Martin Heidegger en toda su exposición existencial va a llamar como la angustia del terapeuta, que es la que nos lleva a estar todo el tiempo en ese pensamiento causa-efecto, porque es muy fácil, porque es que el pensamiento causa-efecto es muy fácil en el sentido de que garantiza que hay algo para hacer, porque lo Ujú. garantiza, la causa y el efecto Hay garantizan una un guía quehacer del además. terapeuta. Claro, tenemos un manual diagnóstico, nosotros que trabajamos en la línea tenemos dos manuales, que es el DSM y el CIE-10, y nos dicen, cuando usted tiene estos síntomas, haga esto, cuando usted tiene estos otros síntomas, haga esto otro. Y la disposición fenomenológica precisamente dice, no, nada, no hay forma de poner en paréntesis, y el poner en paréntesis inclusive hace parte de lo que se está moviendo en ese campo. No, Luza, eso era lo que quería como entrar a contarte. Cuando yo te escucho, Dani, pienso incluso como en qué será lo que, de qué será de lo que se habla o qué será lo que se escucha también cuando decimos colocar en paréntesis, ¿cierto? Porque al Ajá. principio de la conversación también decíamos que yo como terapeuta también elijo, ¿cierto? Hacia dónde ir, qué escuchar, cuál es, como por qué ruta ir para poder entablar, digamos, una intervención con el paciente. Y cuando yo hablo de colocar entre paréntesis, hablo también como del ejercicio de ni siquiera centrarme allí a preguntar o a pensar yo misma, entonces le pasa esto, le pasa lo otro, sino simplemente como que hace parte de lo que viene el paciente a decirme, como si me dijera que vive no sé dónde o que tiene un problema en una mano, bueno, como cualquier cosa de lo que trae el paciente al escenario, eh, y que incluso me hace nombrarlo como, pues, como que acá eso no importa, ¿cierto? Acá a mí no me importa cómo te han denominado en otros escenarios, me importa cómo te sientes tú, ¿cierto? Incluso te habrán enseñado a nombrar tus emociones de tal o cual manera y acá me importa cómo te sientes tú mientras que hablamos de tal o cual cosa, ¿cierto? Y yo sí creo, y no sé qué tanto sea realmente como, digamos, desde el punto de vista teórico, si estaremos hablando de lo mismo, y sí creo en esa posibilidad de yo disponerme y hacer, digamos, como el ejercicio interior de no escuchar a mis consultantes a partir de un diagnóstico, aunque este sea nombrado y aunque yo teóricamente sepa de qué se me está hablando, ¿cierto? Eh, Incluso podría afirmar que logro olvidarlo durante, durante el proceso de intervención, logro olvidar cuál es el diagnóstico que ha dado el psiquiatra, porque además, y aprovechando también como para hablarle a Cami, a mí esto me lo permite también el hecho de que yo no le tengo miedo a los diagnósticos, ¿cierto? Entonces que te voy a mandar este y tienes que estar más pendiente porque no sé qué, ¿no? Pues si yo escucho algo en el paciente que me genere temor o que yo sienta que necesito cuidarme de alguna manera, lo hago por lo que ocurre ahí, por lo que escucho de esa persona y no porque me digan que tiene tal o cual diagnóstico, ¿cierto? Entonces yo sí creo en esa posibilidad y la vivo. Poner en paréntesis, entonces podríamos nombrarlo como el estar vigilantes de que tus intervenciones no estén orientadas a confirmar eso que está allí en paréntesis, que puede ser el Sí, es que diagnóstico con el que viene previamente. de hecho es que a mí no me Es decir, importa, que si ¿cierto? a ti te preguntan, por ejemplo, si a ti te dicen que viene un paciente depresivo,
tú haces EPOG, tú pones en paréntesis ese diagnóstico y entonces estás vigilante de que tus preguntas no estén orientadas, uno, a que el paciente se esté confirmando todo el tiempo que efectivamente es depresivo y dos, a vos en algún momento de la intervención pensarte a vos mismo, si tiene depresión o con razón hace esto, tiene todo el sentido que efectúe o opere de esta manera. Sí, y cada vez que se hace parte como de la forma de ser o estar en el escenario, es menos necesaria esa conciencia, porque ni siquiera aparece una pregunta Ajá. que a mí me lleve a decir como, ay, ve, efectivamente el psiquiatra, de hecho, más hago el ejercicio de ese que mencionaba ahorita, pues cuando veo que el paciente está definiéndose para mí más en términos de lo que dicen los otros, llámese psiquiatra, llámese colegio, llámese papá, llámese lo que sea, pues entonces obviamente eso sí lo traigo, ¿cierto? Ah, ok, esto tiene que ver con lo que han dicho que tú eres, pero tú, hablemos de ti, hablemos de lo que a ti te pasa, de cómo es que tú lo sientes o de esto que tú, de esto que a ti te han enseñado a llamar depresión, de esto que a ti te han enseñado a llamar ansiedad, de esto que a ti te han enseñado a llamar rebeldía, cómo es que tú lo sientes, cómo es que lo vives, cómo es que lo manifiestas en los escenarios en los cuales te mueves. Y en ese sentido, entonces, para mí no hay realmente una interrupción como tal. Y sí, una posibilidad como incluso de interpelar al paciente en relación a esa forma de presentarse. Eh, Daniel Rodríguez nos está diciendo que no escucha nada y que nos quedamos movidos. De pronto, si alguna otra persona nos confirma si hay fluidez en el en vivo. Y anteriormente, Andrés Giral nos había dicho, y es más difícil aún sacar al consultante de esa visión del trastorno o diagnóstico que se le ha dado y que realmente vea que es más que eso. Andrés, ve, más que difícil, es que tiene que ver con que si el paciente llega operando desde ese lugar o desde ese discurso, es porque se ha dado sentido. Y para él va a cobrar sentido y obviamente quitarle esa identidad va a tener unas implicaciones de sufrimiento. Entonces, más que difícil es también entrar a aceptar y recibir que el otro llega nombrándose de X o Y forma, porque es a partir de ahí que se ha dado un lugar en el mundo. Inclusive cuando son diagnósticos o trastornos mentales, eso le da un lugar en el mundo y eso le da una identidad y esa identidad le da unos roles. Entonces, más que difícil sacarlo, la pregunta inicial que yo me hago es si es necesario sacarlo de ahí, porque hay cosas que no pueden ser tocadas, porque si te derrumbas, no volvés y te reconstruís. Entonces, primero preguntar si es necesario sacarlo de allí. Y segundo, si lo nombro pues en tus palabras, sí es difícil, pero es precisamente porque eso le da una identidad en el mundo, le da una posibilidad de ser alguien en el mundo a través de ese diagnóstico, a través de ese trastorno, llamémoslo pues así, y eso no es es decir, eso es para coger con pincita. O sea, a mí me llega una persona y me dice es que yo soy un depresivo y bueno, ya todo lo que hemos dicho, pero además de eso empiezo a preguntarme, bueno, cómo la persona empieza también a entender su lógica de relaciones a partir de esto, porque es que eso es lo que le está dando un lugar en el mundo y es finalmente de alguna manera como uno de los objetivos existenciales del ser alguien para alguien. Y ese alguien está haciendo para un otro a través de ese diagnóstico. No sé si quieras como contar Y, algo, Luza. sí, fíjate, Andrés, hola Andrés, que a veces también el hecho de pensar que al paciente hay que sacarlo, al consultante hay que sacarlo de algún lugar, me lleva también a mí a perderme del escenario del acompañamiento y de escuchar realmente lo que está ocurriendo en el espacio, ¿cierto? Yo siempre tengo la postura de que nosotros sí ayudamos, ¿cierto? Es decir, esto
si yo abro un consultorio y las personas van a mí porque sufren y cobro la consulta, es porque efectivamente yo tengo una intención de ayudar, una intención de acompañar al otro. Ahora, ayudar, acompañar, no significa que yo le estoy transmitiendo que tengo una mejor forma de mostrarle cómo estar en el mundo, sino que desde nuestra postura es más acompañarlo a mirar cómo está haciendo, cómo está estando, valga pues allí como la redundancia también, y a partir de eso pues él va construyendo unas formas que le son de pronto novedosas, amplía su forma de estar, no sola, o su forma de nombrarse, que inicialmente ha sido más rígida o más comprada por cómo eso lo ha permitido, le ha permitido vincularse con su entorno, y bueno, él va allí construyendo otras maneras y probablemente pues va dejando unas atrás y va tomando estas que le son más agradables, pero yo no tengo un propósito puntual de que se salga de no sé dónde. Él es el que va descubriendo hacia dónde quiere ir en la medida que va ampliando su abanico de posibilidades. Yo le muestro otras maneras de estar, otras maneras, incluso la misma relación terapéutica es eso, es una Eso. relación más natural que cualquier otra cosa, artificial en el sentido de que se pactan unos momentos de encuentro y que por supuesto hay un propósito, pero allí se da una forma distinta, una forma que hace novedoso también el encuentro con el otro, y en esa medida abre la posibilidad de empezar a generar recursos que son desconocidos inicialmente para el paciente. Entonces, no es que yo tenga la idea de curar, por ejemplo, de la depresión, o que yo tenga la idea de que por estar ahí va a estar menos depresivo, y sí va tal vez a saber más de esa experiencia que alguien ha llamado depresión. Bueno, no, yo no sé si alguien quiera como preguntar algo, quiera dejarnos algún comentario, alguna pregunta. El tema de la actitud fenomenológica es fundamental. Mira que yo lo nombro como una actitud lusa, porque es que es una disposición de estar en el mundo. Es decir, la fenomenología se propone como una forma de empezar a relacionarse con el mundo. Y es también déjese sorprender, eh, porque estamos entrando en una lógica humana tan compleja en donde todo ya tiene un prenombre, todo está preconocido, todo ya tiene un pre, y estamos dejando de lado la novedad y la sorpresa que nos brinda siempre el presente. La fenomenología precisamente es una actitud que, ojo, la fenomenología en ningún momento desconoce ni la historia de vida, ni la experiencia vivida, ni lo que se ha transitado, ¿sí? Sin embargo, desde la fenomenología lo que se busca es que lo que se considera es que el fenómeno que se está viviendo en el momento ya cuenta con la carga necesaria de esa historia de vida. Es decir, aquello que aparece en el momento, aquello que el paciente te está diciendo, la forma con lo que te está diciendo, ya cuenta con la carga de historia de vida que necesita para poder salir en ese momento inmediato. Entonces, digamos que la fenomenología en ningún momento dice como que no ahonde en la, pues no pregunte por la historia de vida. Sí, claro, a veces es importante para uno saber cómo se empiezan a encontrar ciertas formas de vinculación, pero nosotros no somos ¿cómo es que los arqueólogos, los arqueólogos de la mente, como le decían a Freud, el arqueólogo de la mente, del psiquismo, que ser, no, la fenomenología te va a decir, no, lo que está sucediendo en el momento inmediato ya cuenta con la carga necesaria de su historia de vida y la carga necesaria de ese momento para salir de la manera en la que está apareciendo en el momento en que tú lo estás percibiendo. De allí, por ejemplo, que carece de sentido preguntar o hacer preguntas orientadas al por qué. Porque el por qué, valga la redundancia, tiene una carga previa
de una explicación racional que el paciente ya ha construido a lo largo de su historia de vida, y que una de las intenciones de la fenomenología precisamente es sacar de la comodidad de esa explicación y ponerlo en el presente e incomodarlo con lo que aparece en el presente. Bueno, Dani, yo creo que para ir cerrando y ser fieles, pues como eh, a la hora, yo quisiera decir que la invitación de pasar de el oír al escuchar es fundamentalmente para mí una invitación a disponerse para estar allí libre de prejuicios tanto personales como teóricos para poder ver lo que ocurre justamente en el momento en el que la persona llega al encuentro con nosotros y de esa manera poder saber realmente de lo que está hablando o de lo que quiere decir en el momento en el que busca un encuentro con un otro al que le atribuye un saber y del cual espera una posición de ayuda sí o sí. No sé, Dani, si tienes Eh, algo allí para y cerrar sí, también. sí, que este de pasar del oír al escuchar tiene que ver también con no dejarnos eh, direccionar por lo que creo estoy entendiendo del otro, sino estar abierto en todo momento a que la misma persona nos vaya contando. A veces estamos en una lógica también de querer explicaciones y se nos olvida que la misma persona, la otra persona ya está en una disposición de querer contarnos a su manera, en sus formas, en sus tiempos, con sus posibilidades, y que no hay más allá de lo que él te está diciendo. Eh, entonces, la invitación es, permítase estar con el otro y no con eso otro que le han dicho o con eso otro que usted ha entendido. Luisa, muchas gracias siempre por estar. Yo no me voy a dejar despedir todavía, Dani. Ah, bueno. Eh, cuando escucho a Dani, tengo que decir que para mí es un ejercicio de mucha humildad, porque tengo que dejar de lado también esa necesidad de mostrarle a quien tengo al frente que yo sí sé, que yo estudié, que yo entiendo lo que me está diciendo, que yo ya me estudié esa cosa y que entonces yo puedo nombrarla de alguna manera. Y eso es muy difícil estar, estar frente al otro y no quererle mostrar lo que se nos está pasando por la cabeza en términos teóricos, no quererle mostrar que estudiamos, que sabemos más que él. Bueno, todo un ejercicio ahí que es bastante necesario, creo yo, y difícil de hacer también en el ejercicio de hacerse terapeuta y que por supuesto es del día a día, no es como que llegamos en un momento a ese culmen del el terapeuta que escucha limpiamente y que tiene su ego afuera del consultorio para poder estar allí. Y bueno, se puede hacer, yo creo firmemente que se puede hacer y que estos espacios invitan a eso, invitan a invitar eh, a, a realizar ese ejercicio. Y bueno, ahora sí me dejo Pero, pero, despedir. pero, pero yo quiero decir algo con lo que yo te voy escuchando, Luisa, eh, y el ejercicio es compartido. Tenerte a vos, y yo te lo he dicho, para mí es un ejercicio de alguien a quien quiero y a quien admiro profundamente, pero que la fenomenología nos invita a tumbar esos lugares de poder en el que ubico al otro
y a partir del cual empiezo a generar unas necesidades que la relación no necesita. Y la fenomenología es también tumbar ese lenguaje y discurso de poder, porque la fenomenología nos saca directamente de ese que conoce, de ese que lo sabe, de ese que tiene ese conocimiento. La fenomenología nos va a decir y nos va a invitar todo el tiempo a que no conocemos y que la única forma de acercarnos a eso es la experiencia y la única forma de estar experimentando es tener los sentidos todo el tiempo bien abiertos. Y bueno, nada de eso. Bueno, perfecto. Para el cierre, muchísimas gracias a quienes estuvieron en el espacio. Para quienes no nos conocen o llegan por primera vez acá, les recordamos que Daniel eh, y Luz Ángela somos psicólogos, terapeutas gestálticos, estamos propiciando estos encuentros cada vez como con mayor regularidad, con la intención de que sean por lo menos 2 en el mes, con diferentes temáticas que se nos van ocurriendo, a partir del ejercicio que hacemos como clínicos en nuestra consulta particular. Vamos a dejarles en los comentarios de la grabación de este video, pues como los datos de contacto. Siempre al finalizar los invitamos a conversar, a preguntar, a debatir, a estar en desacuerdo. Es como uno de nuestros lemas, que se pueda manifestar el acuerdo y el desacuerdo en estos espacios, porque eso es finalmente lo que nos permite crecer. Entonces, bienvenido todo lo que surja a partir de lo que escuchan ustedes acá y nos vemos pronto. Ya veremos si seguimos hablando de la escucha o si se nos ocurre algún otro tema que queramos proponer. Bienvenidas también las sugerencias de otros aspectos sobre los que quieran escuchar. Estamos pensando en la posibilidad también de invitar a otras personas a estas conversaciones y bueno, ahí vamos viendo lo que vaya surgiendo en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Chao.